Hola amigos, ¿qué tal? Soy Francis, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por acompañarme. Bueno, pues os traigo un nuevo paisaje, ¿vale? Este paisaje está dedicado a mi seguidora Carol Roig, que es de Chile y que se ha unido al canal en el nivel VIP Plus, ¿vale? Ya sabéis que hay diferentes niveles de VIP, cada uno con una cuota y con unas ventajas específicas, y en el caso de los del nivel VIP Plus y superiores, pues una de las ventajas o la principal es que podéis enviarme alguna fotografía y yo la tomaré como referencia para hacer un video tutorial especial para vosotros, ¿vale? Bueno, en este caso Carol me envió una fotografía en la que había pintado el desierto florido chileno, ¿vale? El desierto de Atacama. Seguro que hay muchos seguidores chilenos en el canal, y los que no, bueno, pues podéis buscar en internet esas preciosas fotografías del desierto en flor, ¿vale? Una floración muy espectacular y muy bonita. Entonces yo le propuse a Carol que iba a pintar mi versión del desierto florido, ¿vale? Entonces, pues es lo que vamos a hacer hoy en este cuadro, podréis verlo todos, y está especialmente dedicado a Carol. Entonces los colores que voy a utilizar son el blanco, el azul ultramar, el amarillo ocre, amarillo de Nápoles, amarillo medio, sombra tostada, el magenta y una pizca de negro, ¿vale? Aunque finalmente el negro, bueno, lo voy a utilizar como siempre muy poquito, ¿vale? Ya he pintado ese contorno de una montaña lejana que va a haber en este paisaje, una montaña típica de este desierto, ¿vale? Con esos tonos, pues ocres, tonos tierra, y va a ser el fondo de nuestro paisaje. El paisaje en sí, bueno, pues va a ser prácticamente pues una manta de flores, ¿vale? De un color específico, puesto que he visto fotografías y la verdad es que el color que más he visto, que más predomina en este desierto florido, pues es un color similar al pues, colores rojizos, flores rojizas, incluso con tonos cercanos al morado, tonos lilas, ¿vale? Entonces para ello voy a utilizar ahora después, cuando ya comencemos con las flores, ese magenta, añadiéndole un poco de azul. Bueno, pues tendremos ese tono magenta tirando hacia el lila, ¿vale? Para pintar esa manta de flores que ya vais a ver luego después. Para el cielo, bueno, pues sencillo, simplemente mezclando el azul ultramar con el blanco, y bueno, como siempre, pues vamos haciendo pues un degradado justo por encima de esas montañas lejanas que he pintado. Bueno, la silueta ahora después la completaremos, y con unas cuantas pasadas pues dejamos un degradado suave, que no se noten esas diferencias de tonos entre el tono azul más oscuro de arriba y un poquito más claro el horizonte. Voy a añadir alguna nubecilla, pues nada, simplemente utilizando la parte plana de este pincel tipo lengua de gato y difuminando sobre el azul del cielo, pintando suavemente. Primero voy a pintar pues con un blanco un poco la forma de la nube, y ahora después voy a darle un poco de sombra por debajo a las nubes, y para rematar volveré a aclarar las nubes en la zona superior, ¿vale? Para conseguir pues eso, que tengan
volumen, ¿vale? Pero van a ser unas nubes, como estáis viendo, muy sencillitas. Bueno, para este cuadro he vuelto a optar, como en el pasado vídeo, por este caballete. Es un maletín caballete de mesa que recientemente compré, y bueno, pues he aprovechado para colocar la paleta, igual que en el cuadro anterior, de esta forma por detrás del lienzo, pues para que tengáis ahí todos los colores a mano y veáis cómo voy haciendo las mezclas, ¿vale? Aunque bueno, en otros vídeos también os muestro cómo hago las mezclas aunque tenga la paleta en la mano. Siempre procuro enseñar los colores que utilizo y cómo los voy mezclando, ¿vale? Bueno, ya habéis visto que he cambiado a un pincel más pequeño, y como he pintado algo de sombra bajo las nubes con un azul más oscuro, y ahora pues aclaro un poco más la zona superior de las nubes para resaltarlas y para darles pues ese volumen que queremos, ¿vale? He pintado, bueno, una nubecilla justo por encima de la montaña a la derecha, otra nube un poco más arriba a la izquierda, según lo estáis viendo, y ahora para terminar pues pintaré otra pequeña nube a la derecha. Las difumino un poco, dando alguna pasada con un pincel seco, ¿vale? Muy suavemente. Y bueno, a pesar de que es un cielo muy sencillito, pues bueno, requiere su tiempo, ¿vale? Aunque sean unas nubes muy facilitas y muy sencillas, pues todo requiere pintarlo despacito, con cariño y con paciencia, que no tenemos prisa. Vale, os recuerdo que si queréis, además de estar suscritos al canal, si queréis uniros al canal y apoyarlo, pues tenéis que pulsar sobre el botón en el que pone unirme, que está junto al botón de suscribirse. Si estáis suscritos, pues será el botón de suscrito, ¿vale? Pues justo al lado hay un botón que pone unirme, le dais y ahí aparecerán los distintos niveles de VIP y sus diferentes ventajas, ¿vale? Si lo hacéis, disfrutaréis de ventajas exclusivas solo para vosotros, y además pues estaréis dando un gran apoyo al canal, ¿vale? Cosa que yo os agradeceré mucho. Bueno, pues ya tenemos ese cielo, y ahora vamos a pintar la base de nuestra montaña, ¿vale? Para ello pues voy a utilizar un tonos tierra, tonos ocres, ¿vale? Mezclando, pues como estáis viendo, ese blanco. Primeramente le añado una pizca de negro, tengo un tono grisáceo, y ahora después lo voy a llevar hacia tonos más marrones, más crema, ¿vale? Más ocres, añadiéndole pues el amarillo de Nápoles en algunas zonas, ¿vale? Ese amarillo Nápoles que bueno, está muy cercano al pues como un naranja muy aclarado, y también añadiendo pues zonas
con ese amarillo ocre que tenemos ahí. Pero como estáis viendo, primeramente lo que estoy pintando es una base más bien grisácea, ¿vale? Que va a ser la que predomine en el fondo. Es una montaña con muy poco color, pues una montaña lejana en el desierto, entonces la voy a pintar con tonos muy suaves, no excesivo detalle para mantenerla al fondo, ¿vale? Y pues una vez que ya tenga esta base grisácea, le voy a ir añadiendo pues algo más de color, ¿vale? Como os digo, pues esos colores típicos del desierto. ¿Vale? Poco a poco ya veis cómo he colocado a lo ancho del lienzo pues una tira de estas de cinta adhesiva para delimitar la zona superior y la zona inferior del cuadro, ¿vale? Justo la línea del horizonte. Luego la retiraremos y tendremos pues una línea perfecta para continuar pintando hacia abajo. Una vez que tengo ya la base, veis cómo voy cogiendo ese amarillo ocre, no muy marcado, ¿vale? Lo sigo rebajando con un poco de blanco, con ese gris que teníamos antes, y poco a poco voy dando un tono ocre a la montaña, ¿vale? Pero algo no muy llamativo, bastante apagado, puesto que bueno, vamos a suponer que es una montaña que está a lo lejos y bueno, pues que no tiene mucho detalle y que sus colores, bueno, pues no resaltan demasiado. Pintando luego la zona de abajo y el primer plano más fuerte, ¿vale? Pues con estos tonos claros del fondo y ese poco detalle, bueno, pues conseguimos esa sensación de profundidad y lejanía. Bueno, vamos a darle un poco de relieve a esta montaña. Entonces, bueno, voy a pintar zonas oscuras en la parte izquierda de la montaña, en la parte izquierda de esos picos que yo voy a delimitar más o menos, y las zonas derechas pues las vamos a dejar más claras. Entonces ya veis como ahí tenemos ya un relieve pintado de esa forma tan sencilla, simplemente pintando un poco de sombra, ¿vale? Con un color grisáceo también, gris azulado. Vamos añadiendo esas sombras a las partes izquierdas de esos riscos, de esos picos, ¿vale? Ya veis cómo he pintado el contorno con algún saliente. Bueno, pues justo de esos salientes los aprovechamos para pintar hacia abajo, así como un poco en diagonal, y completamos la forma de la montaña. Primero una primera pasada, como estáis viendo, para delimitar más o menos ese relieve, y ahora pues poco a poco vamos a ir además de añadiendo más tonos ocres, con el amarillo ocre, ese amarillo de Nápoles, ¿vale? El amarillo de Nápoles y amarillo ocre aclarado para las zonas derechas, que son las que reciben la luz, y siempre dejamos más oscuras las zonas izquierdas, ¿vale? Poco a poco pues vais viendo cómo pues esta montaña va cogiendo algo de realismo y de vida, ¿vale? No se ve pues una montaña plana, sino que vamos dándole relieve.
¿vale? Carol, espero que bueno, te esté gustando y sobre todo que te guste la parte de las flores, que es la más importante, por supuesto, y que voy a pintar de una forma pues muy fácil, ¿vale? He intentado hacerlo fácil pues para ti y para el resto de todos los que estáis viendo esto, para principiantes. Simplemente va a requerir, para pintar esas flores, lo vais a ver luego, un poco de paciencia. Entonces vamos a ir terminando esta montaña y luego ya continuamos con la parte inferior, ¿vale? Con ese campo, ese desierto florido. Aquí cambio a un pincel finito de delinear, ¿vale? El pincel este que ya habéis visto en muchos de mis cuadros, para los detalles más concretos y para darle mayor realismo a la montaña.
como no quiero marcar demasiado los detalles, quiero mantener la montaña alejada, suavizo un poco todos esos relieves con un pincel más gordo, ¿vale? Le doy unas cuantas pasadas para difuminar un poco esos relieves. Y ahora pues retiro esa cinta adhesiva. Una vez que tenemos ya la parte superior, el cielo y la montaña, ¿vale? Bastante sencillito, sin mucha complicación. Y ahora pues vamos a comenzar con el campo que hay justo por debajo de esa montaña. Voy a mezclar el azul ultramar con ese amarillo ocre. Y bueno, ya sabéis que azul con amarillo, a pesar de que sea amarillo ocre, como es un amarillo muy oscuro, pues vamos a tener un tono verdoso, color tierra, verdoso, con el que voy a comenzar a pintar el fondo, ¿vale?, de este campo. Voy a pintar una línea justo por debajo de la montaña con este tono tierra, y luego justo por delante ya, por delante de esta línea lejana, ya voy a comenzar a pintar las flores, el campo de flores. Lo que voy a hacer primero es pintar bases, ¿vale? Tanto en esta parte, en esta franja más lejana, como ahora, vais a ver ahora después, con ese magenta que voy a utilizar para el campo de flores, pero como os digo, al principio ahora simplemente va a ser una base sobre la que luego volveré y para darle detalle, ¿vale? Entonces ahora, bueno, sin ninguna complicación, vamos a manchar todo el lienzo y vamos a eliminar todo el blanco del lienzo, ¿vale? Entonces, bueno, cogemos el magenta. Ya sabéis que el magenta, bueno, dependiendo del fabricante, el magenta puede variar más o menos, pero bueno, tampoco os preocupéis mucho, con que consigáis un tono similar, pues vale. Yo en este caso, bueno, pues estoy utilizando este magenta, lo voy a mezclar con blanco para aclararlo un poco, ¿vale? Y con este tono pues voy a comenzar a pintar las flores. Como os digo, una base, ¿vale? Ya veis cómo, bueno, he aclarado un poco más porque me estaba quedando muy oscuro, y lo que quiero ahora primeramente es pintar una base clara, porque luego después voy a darle detalles más oscuros para que resalten sobre el claro, que estoy pintando ahora, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis qué tono he conseguido, ¿vale? Ese tono rosáceo, violeta, que va a ser el tono predominante de este desierto florido, ¿vale? He visto muchas fotografías de este desierto de Atacama en flor, y bueno, las que más me han llamado la atención, como os he comentado antes, pues han sido las que tenían como tono predominante pues este tono, pues eso, violeta, morado,
Entonces pues me he decidido a pintar algo parecido. Vale, ya me dirá luego mi amiga Carol si el resultado es bueno. Me conformo con plasmar un poco, bueno, la esencia de ese lugar tan fantástico y de ese fenómeno tan bonito, ¿vale? Que sucede allí en el desierto, pues después de la época de lluvia. ¿Vale? Bueno, poco a poco vamos a terminar de pintar esta base. Voy a oscurecer un poco más según me voy acercando al primer plano, oscurezco un poco más el tono, lo dejo más claro al fondo y vamos a terminar de pintar y de quitar todo el blanco del lienzo y luego continuamos dándole detalle. Bueno, una de las ventajas de convertirse en VIP es que os facilitaré un correo electrónico privado de contacto directo conmigo, ¿vale? Que es a través de ese correo el que usó Carol para ponerse en contacto conmigo y bueno, charlar un poco y enviarme esas fotografías de sus cuadros, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de otras muchas ventajas, pues esta es una ventaja muy importante porque, bueno, al final en los comentarios de los vídeos, pues yo a todos los miembros VIP siempre les voy a contestar, al resto haré lo que pueda, pero no puedo contestar a todo el mundo. Si eres VIP siempre tendrás respuesta y además tienes este canal directo de comunicación conmigo si quieres, ¿vale? A través del correo electrónico en el que, bueno, pues puedes enviar fotografías, comentar algo más extenso y yo trataré pues de ayudarte o de contarte mi experiencia y poder, pues bueno, ayudarte en lo que pueda. Vale, ya estamos terminando poco a poco de cubrir el blanco del lienzo. Ya veis cómo he cortado ahí un poco el color lila, he pintado una franja verdosa, ¿vale? Es una franja donde no van a ir flores. ¿Vale? Y poco a poco pues voy cubriéndolo todo y ahora vamos a pasar a detallar, ¿vale? Así que preparar para empezar vuestros pinceles de abanico.
Bueno, pues vamos con ese pincel de abanico y vamos a comenzar a darle un poco de vida y detalle a este campo tan plano que tenemos ahora mismo y sin vida, ¿vale? Bueno, en la franja más al fondo, ese tono verdoso ocre que tenemos al fondo, pues bueno, vamos a darle algo de detalle, ya veis, con el pincel. Vamos a oscurecer un poco esa franja lejana, pues utilizando tonos similares al de la base, pero oscureciendo un poco más, ¿vale? Pues utilizando el amarillo ocre, un pelín de sombra tostada, que no quede muy oscuro, ¿vale? Puesto que cuanto más al fondo vamos a procurar utilizar tonos más apagados, ¿vale? Simplemente unas cuantas pasadas para darle algo de sombra y eliminar pues ese tono uniforme que teníamos. Ahora, para las flores, pues con un magenta, utilizando el magenta pero sin rebajar con blanco, ¿vale? Más oscuro, y con mucha paciencia vamos a utilizar el pincel de abanico y su especial forma, ¿vale? Con todos sus pelitos distribuidos hacia afuera. Dando golpecitos, pues vamos a conseguir ir cubriendo poco a poco el lienzo, ¿vale? Y vamos a simular, porque al final aquí de lo que se trata es de simular. No estamos pintando unas flores cercanas, estamos pintando un campo de flores lejano, muy amplio, ¿vale? Estamos cogiendo una región muy extensa. Entonces, bueno, no podemos pintar con mucho detalle. A veces, o casi siempre, en pintura basta con sugerir algo, con simular algo, ¿vale? Entonces vais a ver cómo poco a poco voy a ir consiguiendo que esa base tan sosa, tan uniforme que había pintado, pues con estos golpecitos voy a ir simulando un poco ese manto de flores, ¿vale? Mezclando el claro del fondo con este tono más oscuro que estoy utilizando ahora, con este magenta, pues sin aclarar, ¿vale? Sin presionar demasiado sobre el lienzo, acariciándolo muy poco a poco y con mucha paciencia, ¿vale? Los golpecitos en el fondo tienen que ser más, digamos, más suaves para que quede la pincelada más pequeñita, y según nos acercamos al primer plano, pues podemos presionar un poco más y dejar los golpecitos o los pegotitos de pintura que estamos dejando más marcados y más grandes, ¿vale? Entonces, bueno, así vamos a ir consiguiendo esa sensación de profundidad, ¿vale? De esta manera, pues tan fácil. Esto es una primera fase, ¿vale? Primero la base clara, luego el pincel de abanico con un magenta más oscuro, y ahora después, bueno, pues vais a ver cómo continúo con un pincel, con el pincel finito de delinear, ya dando más detalle, más golpecitos y añadiendo un tono más claro, ¿vale? Entonces partimos de una base clara, luego añadimos un tono más oscuro y terminamos volviendo a añadir un tono más claro, ¿vale? Sobre todo ese campo, para ir dándole detalle y realismo, ¿vale? Bueno, entonces, como lleva un poco de tiempo, bueno, pues os voy a dejar viéndolo. Ya veis lo sencillo que es, ¿vale? Y luego ya pues volvemos.
Ya estoy con el pincel finito, ya lo estáis viendo, acelero un poco para que no se haga muy pesado, ¿vale?
Bueno, ya veis cómo poco a poco, jugando con los tonos claros y los oscuros, ya habéis visto cómo los he ido aplicando, cómo he terminado por aplicar ese tono clarito con golpecitos y bueno, cómo simulo así las flores. El fondo ya veis cómo lo he dejado más claro, incluso ahora lo difumino un poco, y la parte más cercana al primer plano, según nos vamos acercando, pues lo dejo todo más marcado y un pelín más oscuro, ¿vale? Entonces, bueno, así más o menos pues hemos conseguido este campo de flores que se vea, pues que no se vea plano, sino que se vea con relieve y real. Ahora vamos a añadir con el pincel finito unos toquecitos de florecillas blancas, ¿vale? Tan sencillo como lo estáis viendo. No lo vamos a cargar todo de florecillas blancas, simplemente vamos a pintar alguna así en zonas diferentes. No le damos un golpecito y soltamos un pegote, sino que ponemos el pincel sobre el lienzo y trazamos como una... hacemos un poco alargado, ¿vale? No sé si lo estáis viendo, como una línea muy cortita para pintar estas flores, pero solo va a ser unos cuantos detalles, ¿vale? No voy a cubrirlo todo de blanco. Ya veis que es un blanco, el blanco directamente del tubo, ¿vale? Sin añadir nada más, ¿vale? Ya vais a ver cómo quedan este toquecito de flores blancas muy bien sobre lo que es pues todo el resto de la escena. Por supuesto, las florecillas, cuanto más cercano al primer plano, las hacemos un pelín más grandes, y en el fondo, pues muy suavemente, nada, unos detallitos blancos muy pequeñitos.
Para ir terminando en esa franja lejana de tonos ocres, pues bueno, voy a añadir también un poco del tono de las flores, pero ya veis, con esas pasadas horizontales sin dar golpecitos ni nada, porque es una zona muy lejana y entonces va a haber muy poco detalle. Unas cuantas pasadas horizontales con ese magenta aclarado. Y bueno, entonces va a haber una mezcla ahí en el fondo entre ese tono verdoso ocre de la tierra con las flores, ¿vale? Ya veis cómo el fondo tiene muy poco detalle y todo el detalle está en el primer plano y cómo todo eso contrasta y nos da la sensación de profundidad. Con un tono verde más oscuro voy a darle un pelín más de detalle a esa zona de hierba que he dejado justo en medio de las flores, ¿vale? En esa zona donde no hay flores violetas o magentas, ¿vale? Voy a oscurecer ese verde un poquito, voy a pintar esa hierba con un poco más de detalle,
con este pincel finito y bueno, vamos a ir ya terminando el cuadro, ¿vale? Estos van a ser los últimos detalles de nuestro desierto florido. Bueno, y así pues ya tenemos este desierto florido terminado. Espero, Carol, que te haya gustado, ¿vale? Como lo he pintado, espero haber plasmado una mínima parte de la esencia de este lugar tan bonito y bueno, espero que a todos os haya gustado y que os animéis, si sois chilenos, seguro que os ha llegado más que al resto, porque bueno, es algo vuestro, ¿vale? Muchas gracias a todos por acompañarme en un vídeo más, muchas gracias a todos los que estáis suscritos y especialmente a todos los que os estáis uniendo al canal y os estáis convirtiendo en VIP, ¿vale? En especial a ti, Carol, por el apoyo que me das y este cuadro es especialmente dedicado a ti. Nada más, suscribiros al canal si os habéis encontrado con este vídeo de casualidad, dejadme un like por favor,
comentadme lo que queráis en los comentarios. Y como os digo, bueno, pues si queréis uniros y convertiros en VIP, pues me estaréis ayudando mucho, cosa que yo os agradeceré y intentaré devolveros el apoyo, ¿vale? Nada más, me despido, soy Francis y nos vemos en el siguiente vídeo.